Bienvenidos todos, esto es Hablemos de Inversiones, un programa dedicado a hablar sobre empresas y otras cosas. Hola, yo soy Krevix, trabajo en finanzas, soy inversor particular y escribo una newsletter sobre ideas de inversión que podéis leer en krevix.substack.com. Hola, yo soy Carlos Santiso y soy gestor en Icaria Cartera Permanente e Icaria Capital Dinámico. Todo el contenido de este programa no supone una recomendación de compra ni de venta. El propósito es meramente formativo. Muy importante que cada inversor haga su propia due diligence. Bienvenidos todos. Me alegra enormemente anunciar el patrocinio de este capítulo, dado que se trata no solo de una gran opción para los inversores, sino también de mi propia casa, MyInvestor. Oye, Carlos, tú que lo conoces bien, ¿cuál es su propuesta? Te cuento. MyInvestor ha llegado para quedarse en el panorama de fondos. Es una excelente opción porque dispone de arquitectura abierta, lo cual conlleva que puedas contratar los mejores fondos internacionales y que no solo apuesten por producto propio, el cual también tienen a unas comisiones muy competitivas, como un fondo que replica al Nasdaq y que, si no me equivoco, es el más económico del panorama español. Y todo ello con unas comisiones muy bajas, como he dicho. Y las comisiones cómo son, porque cuando decís muy bajas no sabemos a qué os referís. A ver, es una de las mejores partes. No hay comisión ni de apertura ni de mantenimiento, como puede haber en otros bancos. Entonces tú puedes tener acceso a todo lo que acabo de comentar sin ningún tipo de comisión. Sin duda, para mí es una gran alternativa donde contratar muchos de los fondos de los cuales varios gestores han estado por nuestro podcast. Hola a todos, bienvenidos una semana más a un nuevo capítulo de Hablemos de Inversiones. Esta semana tenemos de vuelta el formato que tanto os gusta, que es preguntas y respuestas. Para ello estamos aquí, Krevix y yo. ¿Qué tal, Krevix? ¿Cómo estás? Muy bien, con ganas de este Q&A que normalmente suele gustar mucho y yo creo que viene bastante cargadito también hoy. Muy bien, pues vamos con ello. A los oyentes les anticipo que esta semana sufrí la gripe A, así que si veis que me da la tos o que mi voz está un tanto rara, es básicamente por eso. Perdonad de antemano. Bueno, empezamos con ello. Lo primero, una pregunta que nos deja César. Lo primero, agradeceros el esfuerzo que dedicáis a tratar de mejorar la cultura financiera de este país. ¿Qué falta le hace? ¿Qué opinión tenéis de RVRC, sobre todo tras los movimientos en el management con un nuevo CEO? Muchas gracias, César, por tus palabras y recordad que a todos los que os gusta el contenido que hacemos todas las semanas, dejarnos vuestro like en iVoox, que eso es lo que nos ayuda a difundir y llegar cada vez a más gente. Y yendo con la pregunta, pues mi opinión de RVRC, que es una compañía que conozco gracias a Dani Tello, que se dedica al sector del outdoor, básicamente hace ropa para senderismo principalmente, ropa y calzado, aunque de forma más minoritaria. Es una línea que introdujo más adelante. Es un modelo de negocio interesante porque tiene una ventaja en costes que para mí es temporal porque es fácilmente replicable, que hace que tenga unos márgenes bastante por encima de lo que sería el resto del sector. Por eso me parecía una compañía interesante. El problema es, para los que no lo sepáis, lo que sucedió, creo que fue ya hace unos meses, en los que de la noche a la mañana, sin previo aviso, la fundadora, Pernilla se llama, correcto, abandonó la compañía sin previo aviso y teniendo más de un 30% de las acciones, si no recuerdo mal. No es algo que suele suceder, sobre todo cuando tienes ese porcentaje de acciones en la compañía y te estás pegando un tiro en tu propio pie. Por lo que entiendo que, y esto son suposiciones personales, entiendo que habría algún tipo de desencuentro o con el private equity. Hay un private equity dentro de la compañía y los private equity, pues para los que no lo sepáis, suelen entrar en una compañía con un horizonte temporal de estancia de unos 2 a 5 años, depende del perfil de compañía,
y tras ese periodo la idea de pasárselo a otro private equity o vender, bueno, con una salida a bolsa o cualquier modalidad que podáis encontrar, ¿no? Pero su principal finalidad es rentabilizar la inversión. Entonces, mi opinión es que probablemente haya tenido un problema con el private equity o con el management actual, que no estén del todo de acuerdo en algunas decisiones. Tiene que ser así, porque este tipo de decisiones tan prematuras no es habitual verlas y me huele a calentón. Yo me reuní, hablé con ellos el día que ella anunció, que fue además día de resultados, muy opacos con las respuestas, también muy opacos con las respuestas que dieron en la conference call. Me volví a reunir con ellos un mes después y siguieron siendo bastante opacos. Les preguntaba si el private equity, debido a la caída en precio, RVRC yo creo que ha llegado a caer un 70%, si no me equivoco. Si el private equity iba a posponer su salida, bueno, ver un poco cómo estaban las cosas por dentro. No decían gran cosa, no se mojaban demasiado. No hubo demasiadas compras de insiders hasta precisamente esta semana, que hubo compras por valor de 300.000 euros, que para el perfil de directivo que tiene RVRC ya es una compra representativa, en mi opinión. Y bueno, mi opinión es que en el momento de ciclo actual, consumo discrecional, como es este perfil de compañía, seguramente no sea el mejor momento operativo. Bien es cierto que si no sucede nada extraño en la compañía, que parece ser que no es así, que es así, perdón, debería hacerlo bien porque el precio, el múltiplo al que cotiza es muy atractivo. RVRC, con todo este escándalo que mencionamos, tuvo un de-rating considerable, una caída gigantesca. Entonces, si se resuelven las dudas, el management actual se muestra comprometido, se ve que no hay ningún tipo de problema interno o de negocio, yo creo que es una compañía que debería hacerlo bien desde los niveles actuales. Dicho esto, ante tal cúmulo de, en mi opinión, despropósitos que hemos vivido, nosotros teníamos una posición muy pequeña, una posición del 0,9% aproximadamente, y no ampliamos ni tenemos vistas a ampliar. Que seguramente, como decía, lo terminará haciendo bien, pero no me gusta jugármela cuando suceden cosas de este tipo. Y eso es lo que puedo decir sobre la compañía. Perfecto. Pues si quieres te leo la siguiente que podemos comentar los dos de @emi. Viendo que, Carlos, tú la sigues, ¿qué expectativas tienes acerca de Endor de cara a los resultados de final de mes? Y si quiere agregar también qué espera futuro de la empresa. Bueno, pues la verdad que Endor es una compañía difícil porque, en mi opinión, no se ha gestionado de forma apropiada. Ya comentamos en su día por qué fue, pero por hacer un breve resumen para que los oyentes se ubiquen, Endor es el propietario de la marca Fanatec, que es el líder absoluto en el nicho del sim racing. Tiene un producto muy superior a los competidores conocidos, no tan superior a otros competidores más de boutique, más locales. Em, y básicamente lo que intenta es reproducir de la forma más fiel la simulación automovilística de todo tipo. Tú cuando te compras un volante, que en este caso en Fanatec se llaman aros de Fórmula 1, pues ese aro es para Fórmula 1 y tiene un ángulo de giro de 360 y tiene una sensibilidad X y tiene una resistencia Y. Todos los parámetros varían. En cambio, si tú te compras un aro de, digamos, GT3, por ejemplo, pues es totalmente diferente, el ángulo no es el mismo, la sensibilidad tampoco, la resistencia tampoco, la transmisión tampoco, no tiene nada que ver. Entonces, el modelo de Fanatec es que
todo aquel que quiera acercarse a la simulación automovilística de la forma más realista posible, tiene que entrar en el ecosistema Fanatec, que consta de o una línea low cost, que es la que compite con Logitech en ningún caso, porque sería otra liga. Podríamos decir que con Trustmaster, aunque también es ligeramente cuestionable, dependiendo del tipo de jugador, que sería con la gama low cost, donde tú puedes tener la caja de transmisión directa por un precio que está en torno a los 399, si no recuerdo mal, cuando la más económica antes eran unos 1100. Esto supone un game changer absoluto, poder tener algo tan aspiracional como Fanatec en vez de por 1100 euros por 399. Las diferencias entre la caja de 1100, yo tengo la de gama más alta, que es la de 1299, 1300 euros. Es solo una caja, no tiene un volante, es la caja donde se produce todas las transmisiones de movimientos que generan los coches, dependiendo de por dónde sea la trazada. La diferencia entre la low cost y la que tengo yo no es tan elevada como la diferencia en precio que hay. Es decir, alguien que tenga la caja low cost va a tener un desempeño, va a disfrutar del sim racing de forma importante. Sí que es cierto que la low cost, para que la experiencia sea del todo fina, hay que comprar como una especie de ampliador de potencia, que es algo así como una batería, un enchufe de batería, que le da una potencia adicional para que llegue a los 8, creo que son nanómetros. Y de esta forma sí que la diferencia entre la que tengo yo y la low cost, habría que sumarle unos 150 euros, por lo que hablaríamos ya de 500. Pero bueno, sigue siendo menos de la mitad. La diferencia es pequeña. Es pequeña, sigue habiendo diferencia, evidentemente, pero es muy pequeña. Entonces, Fanatec se introdujo en el segmento low cost hace no mucho más de un año. Todo lo que saca de esa gama, todo lo que saca de la gama low cost se vende en cuestión de un día, podría decir en cuestión de horas. La demanda que hay es altísima y es normal porque Fanatec es una marca que lleva pegando, pues yo llevo compitiendo, corriendo en kart o similar, más de 20 años y me acuerdo cuando tenía Logitech hace 20 años, que tenía el G25, ya existía, o sea, ya la gente hablaba de Fanatec como que era la bomba. Entonces, a día de hoy, todo el que le gusta ese tipo de simulación, pues le gusta tener Fanatec. Y eso conlleva que todo lo que sacan de esa gama low cost se termine agotando en cuestión de horas. El problema es que, como he dicho, que el management no ha sabido gestionar bien esta nueva línea de negocio, no se ha cargado lo suficientemente de inventarios, ha permitido que se agotase el stock, vamos, ha hecho una gestión bastante deficiente y no ha podido aprovechar todo lo que podría haber aprovechado la salida de Gran Turismo este año. Cuando digo no ha podido aprovechar, pues la primera parte del año las ventas de Fanatec son de récord, pero podrían, podrían haberlo sido muchísimo más. Entonces, ¿qué espero de cara a los resultados? Pues muy variable. Yo que sigo mucho el estocaje, no solo en España, sino en la mayor parte de países del mundo, veo que cada vez que sacan lo que menciono se acaba y que incluso los aros de gama alta tienen una demanda muy elevada, o sea, hay mucha demanda por esta categoría de gaming, pero no están vendiendo todo lo que podrían vender y eso hace que sea muy difícil adivinar cómo pueden ser los resultados. Eh, Ante esta falta de visibilidad, nosotros, por ejemplo, solo tenemos un 1,3% en Endor, cuando hace año y medio pues teníamos un 4%. Ha cambiado bastante nuestra visión, dada la incapacidad del management por tomar buenas decisiones. Esto podría cambiar si Endor se convirtiese en una compañía más seria, si, digamos, la mesa estuviese formada por gente con
experiencia bueno, en este tipo de compañías y también en temas corporativos, en temas de asignación de capital. Y, y de cara a futuro, espero un futuro brillante, la verdad, porque, bueno, pues cuando ves jugar a la mayoría de streamers, Greg o Greg, o como se diga, que está muy metido en el tema del sim racing últimamente, pues él y sus compañeros compiten con Fanatec. Y cuando ves a los pilotos, pues la mayoría de los pilotos también compiten con Fanatec. No en todos sus componentes, pues pueden no tener el cockpit Fanatec, que en la mayoría de los casos no lo tienen, pero sí que suelen tener la caja y el aro, igual no tienen, bueno, pues es variable, pero alguno de los componentes es bastante probable verlos. Y yo creo que habrá muchísima demanda, sobre todo porque cada vez los eSports cobran más fuerza y los pilotos profesionales cada vez se involucran más, y eso hace que la visibilidad de este tipo mm, de juego, de simulación, pues cada vez sea más elevada. Sé que Krevix sigue también este mundo, así que él podrá dar una visión más de Trustmaster, que es uno de los competidores, podríamos decir, y por mi parte eso. Sí, por comentar, Zuzmaster, bueno, Guillemot, que es la compañía que es dueña de Zuzmaster y de Hércules, en la parte de simulación, digamos, ¿no? Que es la que más atañe al tweet, pues este trimestre crecieron un 3% respecto al del año pasado, que es verdad que es un comparable complicado porque era bastante bueno. Y en la parte de Sim Racing estuvieron bien, creo que hicieron 39,8 millones, lo cual no está nada mal, van en línea para hacer los 200 millones que habían dado de guidance al año. Y nada, es verdad que Zuzmaster sí que tiene una pata que Fanatec no tiene, que es la de simulación de vuelos, que ha crecido bastante en los últimos 2 años y encima a raíz de todo lo que ha pasado pues con la guerra, con Ucrania, pues la gente con la película de Top Gun, etcétera, ha habido cada vez más gente pues probando el Flight Simulator y distintos juegos sobre todo el Flight Simulator, pero distintos juegos de simulación aérea. Por lo tanto, pues bueno, esa pata ha crecido también bastante bien. Tienen una licencia con Airbus y que sale en breves, creo que salía en noviembre, si no ha salido ya. Y ya tenían una con Boeing para imitar también vuelos comerciales, etcétera. Por lo tanto, pues bastante bien la parte de vuelo y la parte de racing. Sí que es verdad que estaban trabajando ahora en una caja de mayor calidad que iba a salir el 17 de noviembre, que sale, pues sí, la semana que viene, el miércoles. Así que bueno, vamos a ver qué tal vende. La verdad, el trimestre más importante, sin duda, es el cuarto trimestre, que es el de Navidades. Y bueno, por este lado yo creo que sí caerán, llegarán al guidance, incluso seguramente lo superen un poco, en torno a 210 millones de ventas. Así que bueno, yo creo que en general el sector vive unos muy buenos años. Es verdad que el COVID pues, fue un empuje, ¿no? Un push más fuerte en general para todos, pues porque todo el mundo está encerrado en sus casas y querían probar nuevas cosas, etcétera, ¿no? Y todo el tema pues, de la Fórmula 1, como comentaba Carlos, de los pilotos jugando en sus casas, los streamers y demás, pues ha ayudado mucho. La tesis de Zuzmaster no va, o de Guillemot en general, no va tanto por la calidad más alta, porque no tiene la calidad de Fanatec. Sí que va más por hacer como algo más accesible, más para que todo el público, captar sobre todo a todo ese público que se mete nuevo en el mundillo de la simulación. Yo creo que en general cada vez hay un crecimiento orgánico en el sector bastante importante, pues en general en todo el VR, en toda la simulación, en general todo el mundo en los videojuegos cada vez quiere vivir experiencias más inmersivas y más realistas, ¿no? Entonces, pues tanto la realidad virtual como la simulación, ¿no? Ayuda mucho a esto. Y yo veo al final el sector del gaming va hacia eso, ¿no? Sobre todo los juegos de mayor calidad y demás. Y bueno, pues sin duda pues, la salida de los juegos más característicos, pues como el Forza Horizon o todos estos juegos de carreras o el Fórmula 1 2022, etcétera, ayudan mucho a estas compañías, ¿no? A las ventas de estas compañías. Pero claro,
Al mismo tiempo, pues hay que tener en cuenta eso, las diferencias que son compañías distintas, una sobre todo pues en el caso de Endor más centrada al high-end, digamos, ¿no? A las ventas más de, a lo mejor incluso más de nicho, porque al final los que se gastan 2.000 euros o 1.500 euros en un equipo de simulación, pues al final tienes que estar dándole mucho uso y es para gente que quiere hacer este gasto tan fuerte. En cambio, en el caso de Thrustmaster busca más que cuando tú vayas al Corte Inglés, por ejemplo, esos son otros temas, ¿no? La distribución es mucho mayor en el caso de Thrustmaster. Cuando tú vayas al Corte Inglés, digamos, o te pongas a curiosear en algunas tiendas de este tipo, porque quieres empezar en el mundo de la simulación, pues que sea lo más accesible posible, ¿no? Teniendo en cuenta pues, que hay equipos tienen licencia con Ferrari y demás, que pues, al final es una marca muy importante que a la gente, a los jugadores más recreacionales, pues les gusta, ¿no? Pues un volante de Ferrari, etcétera, tal. Pues esas cosas siempre ayudan bastante a captar la atención del público más media, digamos, ¿no? A todo el público que se acerca por primera vez. Que muchas veces esta gente pues empieza en Thrustmaster, les gusta, tal, algunos se quedan durante más tiempo y otra gente pues decide darle un mayor uso, va a gastar más horas y prefiere subir el nivel, digamos, ¿no? Y cambiarse pues a equipos de Fanatec o de otras marcas que, como comentaba Carlos, que también hay unas marcas muy, muy especialistas, ¿no? Pues a lo mejor en ADOS o en Direct Drives, etcétera, que sí que es verdad que a lo mejor la mayoría no cotizan y sí que a lo mejor pues son un poco más de nicho, ¿no? Y son fabricaciones más exclusivas, digamos. Pero en general yo creo que es un sector que vive muy bien. Es verdad que habrá que ver ahora de una posible recesión, etcétera, cómo se comportan las ventas, pero en general tiene buena pinta en general, ambas compañías, en mi opinión. En el caso de Guillemot sí que yo sí que creo que está bastante mejor gestionada que Endor. A nivel de management, la verdad estuvieron muy avispados, aumentaban los inventarios, este año también han vuelto a aumentar de cara al último trimestre, preparando, y como ellos han comentado varias veces, pues que esperan un trimestre muy, muy intenso en ventas y no quieren que les pase como en 2019 creo que fue, que sí que tuvieron algo más de problemas. Y bueno, están haciendo recompras de acciones, entonces, bueno, pues también, no sé, están haciendo las cosas bien, en líneas generales, ¿no? Sí que podría a lo mejor hacer algo más de recompras, etcétera, pero bueno, yo creo que son cautos, como la mayoría de estas compañías, ante una situación macro muy complicada, pues quieren ser un poco cautos con la caja, ¿no? Es la misma familia que gestionan, otros hermanos gestionan Ubisoft, que de hecho tienen una parte en acciones de Ubisoft, aunque es una parte muy pequeña, que lo tengo aquí en el modelo, os digo más o menos, son mark to markets ahora mismo son 11 millones, pero bueno, pues estamos hablando de Guillemot, que cotiza a 3.8 4 veces EV/EBIT, así que bueno, ya un PER de 5 veces creo que está. O sea, es una compañía que está barata, pasa, es una small cap francesa, que le puede influir bastante en caso de una recesión, en el caso de la caída de la demanda del consumo. Entonces, pues bueno, yo creo que los inversores son bastante cautos y son compañías que creo que son ahora cuando a lo mejor hay que comprarlas, o a lo mejor si empezamos a ver una caída muy fuerte de las ventas, pues sería el momento más óptimo, porque yo creo que iría más ligado a un tema macro que a un tema más del sector en sí. Así que bueno. Yo creo que ya está, en general, vamos. Nos hemos explicado bastante de la compañía. Sí, nos dice el Nacho Fernández, ¿cómo ves el tema del cambio de consolas físicas de videojuegos a digitales? Sé que Google ya fue dado de baja, ¿es por un tema de que la velocidad de conexión a Internet todavía es baja para esa función? ¿Microsoft está tan adelantada como parece? Sí, habla sobre todo de Google Stadia, que anunciaban hace un par de meses que la daban de baja completamente, que dejaban de ser operativos. Google Stadia es el servicio de cloud gaming que tenía Google y de hecho que era bastante, bueno, también tenía Nvidia, creo que tiene también el suyo, etcétera, pero Google Stadia es como a lo mejor el de una grande, digamos, una gran fan que está empujando bastante por él. Y la verdad es que son varios los motivos. Uno,
y es como el mayor, es que era algo que salió con bastante hype, digamos, ¿no? De que iba a ser muy útil, pues porque no necesitabas una consola como tal, sino que te conectabas directamente a los servidores y podías jugar en cualquier parte del mundo, etcétera. Lo cual es una propuesta muy interesante, sobre todo para áreas donde la gente no tiene acceso a una consola de alta generación, ¿vale? Digamos, incluso una PlayStation 4, una PlayStation 5 o una Xbox. O un ordenador de alto rendimiento, ¿no? Un PC Master Race que se llama, para jugar a juegos pues de gran calidad, ¿no? Entonces, pues bueno, era una idea muy buena, sobre todo pues pensando en esas geografías que a lo mejor no tienen un poder adquisitivo tan alto, estamos hablando de sudeste asiático, zonas de Asia, Latinoamérica, etcétera, África, que pues la gente podía acceder a jugar a videojuegos de una forma más económica. El problema es que aquí han habido varios problemas. Uno que es que la calidad del streaming, digamos, o de la conexión no era tan buena como se decía. Hubo mentiras sobre la performance que estaban dando. Y luego, por otro lado, tenía un precio bastante alto. Tanto el pack inicial, teniendo en cuenta, a ver, alto de entenderme, de cara a las geografías a las que, como he comentado, que son de un menor poder adquisitivo, ¿no? Y luego pues eran 10 euros mensuales al mes, lo cual pues también es algo caro simplemente por tenerle el acceso a ello, ¿no? Y luego tienes que compartir los juegos allí y demás. Hicieron bastante publicidad con algunos grandes lanzamientos que no fueron muy bien, incluidos Cyberpunk, y algún otro más que no recuerdo ahora mismo, creo que fue el Assassin's Creed o el Red Dead Redemption, pero bueno, en general es bastante llamativo pues que cierren completamente, porque de hecho hablé con una compañía que tenía Embracer que decían que a ellos les avisaron unas semanas antes de que iban a cerrar, cuando ya habían cerrado con ellos un acuerdo para venderles, para que pagasen una parte del desarrollo y tener una exclusividad. Así que bueno, es sorprendente, ¿no? Sí que es verdad que tenía dos competidores, que era el de GeForce Now, que es el de Nvidia, y xCloud, que habían estado trabajando bastante mejor en mejorar la infraestructura y para que los juegos fuesen mejor y eran más baratos, por lo tanto, pues bueno, era un poco lo que se veía venir, ¿no? Entonces, bueno, al final no puedes vender fuerte en los países donde mayor ingresos tiene la gente, ¿no? Que son Europa y Estados Unidos principalmente, y te tienes que ir a ciertos países donde, hombre, pues mucha gente prefiere comprarse una PlayStation, etcétera, que estar pagando mensualmente 10 euros de conexión a Google Stadia, más el gasto en los juegos, etcétera, etcétera. Al final no era algo tan económico para esta gente, ¿no? Entonces, pues bueno, el modelo de pricing queda bastante malo y al final pues ha terminado cargando el proyecto. No sé si en un futuro seguiremos viendo el cloud gaming, yo creo que sí que habrá esa opción, pero no creo que sea algo mayoritario en cuanto al sector. Nunca lo he pensado y en algún podcast anterior sí que lo comenté, pero vamos a ver qué ocurre, ¿no? Con GeForce Now, sobre todo la parte de Nvidia y xCloud, que sí que continúan con sus servicios. Pues Bueno, una cosa. Y decía, Microsoft está tan adelantada de los demás como parece. Entiendo que te refieres a la parte del Game Pass. Y sí, la verdad es que el Game Pass en Microsoft es un desfase, ¿vale? Tanto el crossplay que puedes hacer entre la propia Xbox, el ordenador, la calidad del catálogo de productos que tiene. Y es uno de los principales motivos, yo creo, de que todo el tema de la adquisición de Activision por Microsoft esté renqueante tanto y los reguladores estén siendo tan pesados, ¿no? Porque sí que es verdad que uno de los motivos más claros de este tema de la adquisición es el hecho de que no hagan exclusivo Call of Duty, es decir, que solamente se pueda jugar en Xbox, y ellos ya han reiterado varias veces que no quieren hacerlo exclusivo, que lo que quieren es un ecosistema mucho más grande para los jugadores y que el gaming sea más abierto. De hecho, ellos están en contra un poco de todas estas prácticas que lleva haciendo PlayStation muchos años, de lanzar juegos exclusivos, solo exclusivos en PlayStation, etcétera, ¿no? Uncharted, Spider-Man, juegos que venden mucho, ¿vale? No venden tanto como un Call of Duty, pero venden mucho y que son solamente exclusivos para los usuarios de PlayStation, ¿no? Entonces es un poco gracioso que Sony sea la que se esté quejando de esto cuando ellos llevan haciendo lo mismo mucho tiempo, ¿no?
Pero bueno, aún así, Microsoft ha dicho varias veces que la idea no es hacerlo exclusivos, incluso yo creo que donde van a haber concesiones, a lo mejor si hay, es por ese lado, firmar un acuerdo con el que pues Call of Duty siempre saldrá al mismo tiempo que en Xbox, etcétera, etcétera. Yo creo que sea lo que más ayude a desatascar la adquisición. Y luego todos los temas, que es el que comentaba, el tema del Game Pass, de que pues Microsoft sí que hay en ese caso está muy adelantado al resto de competidores. Es cierto que PlayStation tiene su servicio de PlayStation Now, creo que se llama, o Go o algo así, PlayStation Now creo. Pero en ese caso sí que, pese a que están comprando exclusividades para el servicio, Xbox ahí o Microsoft en este caso, Microsoft Gaming va bastante más adelantado con su servicio de Game Pass. Siguiente. Nos pregunta Martí Alonso. Pregunta para Actevix. Viendo los últimos resultados de Paradox y la acogida de Victoria 3, ¿cambias la opinión sobre la empresa? Y para Carlos, si aparte de Parks America, Disney no la cuento, ¿tiene alguna empresa de parques temáticos a la vista? Si quieres contestar tú esto último primero, Carlos. No, dale tú. Vale. Yo Paradox la tuve. Recuerdo que hicimos un podcast sobre Paradox y CD Projekt, cuando Paradox estaba a 120 y poco. Vale, pues Paradox, es verdad, tiene buen lanzamiento Victoria 3. Sí que es cierto que yo lo he estado siguiendo, ¿vale? No tengo ninguna posición en la compañía, ¿vale? Ni larga ni corta. Que nosotros se me ha olvidado decirlo, pero vamos, no tengo nada. No es una compañía que me disgusto, que tenga una mala opinión, ¿vale? Sí que en una ocasión, pues estuve corto de ella, ¿vale? Hace un año y pico. Más por un tema interno de gobernanza y por un momento que habían hecho las acciones un movimiento muy extraño, la verdad. Pero en cuanto al lanzamiento de Victoria 3, han habido bastante boom, sobre todo en el lanzamiento, lo cual ha hecho muy buenas ventas y tendrá un buen trimestre. Pero luego está monitorizando, sobre todo, las opiniones que hay en Steam. En las páginas web de Steam puedes ver las opiniones y la verdad es que cada vez que iban cada vez más negativas. O sea, había pasado al principio del lanzamiento tener como el 80% de valoraciones positivas a los 2 o 3 días ya estaban al 65%, ayer lo vi, estaban en torno al 60%. Hay bastante gente que yo creo que ha entrado sin conocer mucho a lo mejor la franquicia, etcétera. Llevaban como más de 10 años sin sacar desde el Victoria 2. Y yo creo que al final se va a quedar en los 20.000 jugadores que jueguen de forma corriente, digamos, ¿no? Jugadores corrientes del juego. Y bueno, al final, o sea, ¿por qué digo lo de las opiniones? ¿Por qué sigo las opiniones? Pues porque seguir las opiniones es importante, que si tú haces un buen lanzamiento, el modelo de negocio de Paradox es monetizar a través, sobre todo, de DLCs y contenido adicional al videojuego, ¿no? Alargar de esta forma su vida útil, ¿no? Y así, pues, a tardar más tiempo en sacar la siguiente versión. Si tú pierdes muchos jugadores en los primeros meses de lanzamiento, esos jugadores son jugadores que no te van a estar comprando futuros DLCs, ¿no? O casi seguros, o que hayan mejoras y demás, o se mejore mucho el asunto. Entonces, al final, pues los DLCs los vas a vender a la gente que es más corriente, ¿no? A esos 20.000, 25.000 personas que jueguen de manera corriente pasados 2 o 3 meses de su lanzamiento. Entonces, yo aún estamos pronto un poco para ver el sí que obviamente, pues siempre que se lanza un juego hay un momento de pico y luego pues empiezan a caer los jugadores, ¿no? Eso es normal en todos los juegos. Sí que es verdad que me sorprende que hayan habido tantas críticas negativas entre jugadores, sobre todo. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se va comportando, ¿no? Pues yo creo que siempre hay mucho hype al comienzo con estas cosas, pero al final hay que pensar que el modelo de Paradox es muy alargar la vida, como os comentaba, alargar la vida con múltiples DLCs, etcétera. Por lo tanto, pues bueno, vamos a ver viendo cómo se maneja y bueno, en cuanto a si está atractiva o no, hombre, pues yo es una compañía mismo gaming que cotiza, que es verdad que es de nicho y por eso pues a lo mejor puede tener un premium, ¿no? Pero está cotizando a 19, 20 veces EBITDA, pues me parece un poco caro, la verdad. Para lo que hay actualmente en el sector, que me parece que hay compañías mucho más baratas, más interesantes. Entonces, bueno, de cada una posición ella, pues ahora mismo no lo veo, la verdad.
Sí que es verdad pues, que me gustaría, porque habían bajado bastante la calidad de los últimos DLCs, pues que sí que hubiese una mejora en general, no solamente en Victoria, sino en el resto de juegos que tienen, de la calidad de los DLCs, sobre todo, ¿no? Y eso, pues al final es muy. Al final, Paradox al final lo hace todo en PC y es mucho más fácil de seguir a través de Steam, un poco, y de los distintos foros que hay, el sentimiento de los jugadores, ¿no? Así que bueno, ha tenido un buen lanzamiento de primera, sí que es verdad, como nota negativa, que han habido más críticas malas, también a lo mejor porque ha entrado mucha gente nueva que no conoce la franquicia y que luego pues se tienen que quedar un poco los jugadores más del nicho. Así que bueno, vamos a ir viendo cómo continúa. Yo la verdad es que siempre soy un poco escéptico, porque ya que estás pagando un premium por algo de nicho, creo que tendría que performear un poco mejor para pagar ese múltiplo de 19 o 20 veces. En cuanto a los parques, Carlos, no sé si tienes algo más por ahí. Sí, yo estoy de acuerdo también con lo que dices. Al final, 20 veces EBITDA a los precios actuales, yo creo que ya no es interesante. Y respecto a los parques, pues la verdad que tenemos Parks, que es una posición minoritaria porque hace, no sé, ¿cuándo tomé la decisión de vender? Fue hace como año y pico, ¿no? No puede salir. No puedo salir, claro. Aquí habíamos entrado los dos en 0,40 y pico, yo vendí en 0,90, 0,90 y algo, cuando volvió a caer a 0,40 y pico volvimos a comprar y en un momento que había oportunidades bastante más interesantes, en mi opinión, empecé a vender y que eso fue hace cosa como de un año, o igual no tanto, pero bueno, bastante tiempo. Y como es una acción muy líquida, pues sigo ahí. Me parece una buena compañía porque es muy estable y bueno, al final es un negocio muy sencillo de entender, no tiene gran cosa. Pero bueno, creo que ahora mismo el coste de oportunidad, pues hay sin duda empresas para colocar ese 1% bastante más atractivas. Si conozco alguna empresa más de parques temáticos, la verdad que no conozco. Así más cercano al ocio, pues Marty ya sabe que conozco bien Titlis, Jungfrauban, BVC Holding, todas las que operan los ferrocarriles monopolio de cada una de las zonas de los picos de Suiza, que las tres que he citado operan diferentes picos, el transporte, el acceso a los mismos. Son las que conozco, Jungfrauban, BVC Holding y Titlis. De hecho, la primera que conocí fue Titlis y a raíz de analizar la competencia fue como conocí las otras dos. Y bueno, son empresas muy interesantes las tres. Para el que no conozca, por ejemplo, VVC Holding, pues seguramente todos los oyentes alguna vez en su vida hayan visto una tableta de Toblerone. Seguramente cuando van al Al cine, aeropuerto, ¿no? También. sí, cuando van al cine, la típica chocolatina Toblerone y que tiene unas montañas de logo, pues esas montañas son el pico que explota como un monopolio BVC Holding, es el Cermat. Entonces, bueno, compañías muy interesantes, con posición de monopolio, antifrágiles, la demanda es muy inelástica, son tickets de un precio muy elevado y compañías muy interesantes. Muy diferente a lo que es Parks, que son tickets de bajo precio. Y bueno, lo cual no es negativo porque hace que sea bastante resiliente al ciclo. Pero bueno, son historias muy diferentes. Y es lo que conozco así podríamos decir, del sector. Lo que es parques temáticos como tal, no estoy muy metido y tampoco me interesa porque sí que creo que es algo más discrecional, más cíclico y bueno, intento buscar flujos de caja estables a lo largo de todo el ciclo, no solo a lo largo de la fase más expansiva. Bernardo Silvero nos deja una pregunta que te voy a dejar para ti, Krevix,
Global Shiplease o NMM, ¿a cuál ves más upside viendo los resultados? Y bueno, antes de dejarte, darle las gracias a Marty por la pregunta. Sí, sí, total. Muy buenas preguntas. Están habiendo en general. Vale, a ver, yo no soy el mayor experto en shipping. Puedo contestar porque sí que es verdad que sigo ambas compañías, ¿vale? Y al final pues estamos muy juntos tanto con Gabriel como con Ayuso que siguen ambas. De hecho, diría que Gabriel tiene ambas en Sigma. Pero nada, en cuanto a upside, yo creo que, bueno, al final Navios es una compañía que cotiza muy, muy barata, posiblemente de las que más baratas cotiza, pero por un riesgo que hay en general en el mercado, que el mercado conoce, aunque mucha gente que a lo mejor es nueva y no sigue mucho la compañía, no sabe que es el tema del management, ¿vale? Que el management ha hecho varias jugadas ya a los accionistas, ¿vale? En realidad, pensando a lo mejor en lo mejor para la compañía a largo plazo, ¿vale? Es decir, el capital allocation yo creo que sí que ha sido bueno de Angelinki, pero claro, son cosas que en el corto plazo, para el inversor de shipping, que normalmente es un inversor bastante especulador en líneas generales, ¿vale? Y que nadie se enfade, pero en líneas generales, no, pues al final este tipo de compañías que son más cíclicas, pues son más las que atraen más a especuladores que buscan, pues, surfear el ciclo, ¿no? Entonces, pues bueno, muchas veces en el corto plazo, pues ha tomado ciertas medidas que han afectado bastante a los accionistas, ¿no? A lo mejor pensando más en el largo plazo y en la viabilidad de construir una compañía mucho más resiliente en el largo plazo, pero bueno, pues se ha ganado un poco como esa desconfianza por parte de muchos inversores y el hecho de que cotice más barata. La parte buena, digamos, o por lo que yo creo que sí, la que mayor upside tiene y sobre todo menos downside es Navios. Downside porque está muy barata y de dudo que cotice mucho más barato de lo que está actualmente. Y upside sobre todo porque es una compañía de shipping que está bastante diversificada. Es decir, normalmente las compañías de shipping que cotizan suelen estar especializadas en alguno de los tres principales corrientes o segmentos, digamos, mejor. En cambio, Navios tiene una parte de tankers bastante importante, tiene una parte de dry bulk y tiene una parte de containers. Entonces, pues bueno, es verdad que los containers, ligando un poco con GSL, ¿no? Que es a lo que principalmente se dedica, los rates han caído mucho, ¿vale? Ya no estamos hablando de los rates que se pagaban hace un año y pico, ni mucho menos, ¿no? Por fletar contenedores de lavado. Pero bueno, han caído bastante, por lo tanto es una pata que está más dañada, digamos, ¿no? Por la que no puede haber tanto upside, pero tanto por la parte de tankers como por la parte de dry bulk sí que creo que puede haber una mejora importante, ¿no? Sobre todo, bueno, tankers han estado tirando muy fuerte ahora, a lo mejor sí que se pueden rebajar, pero dry bulk yo creo que es lo que más por el otro lado podría subir, ¿no? Entonces, bueno, pues tienes una compañía que está más diversificada y que, bueno, pues cuando uno de los segmentos va un poco peor, otros segmentos pueden compensar. En el caso de GSL, es cierto que es una compañía de containers, que bueno, pues es verdad que también está barata, pero lo que tiene, bueno, tiene una gran parte de su flota cerrada, los rates, y los ha ido cerrando a muy buenos rates cuando los containers están más altos. Tiene algunos barcos a spot ahora mismo, y bueno, los rates actualmente de containers han caído bastante. Entonces, bueno, yo creo que en general le atiza el mercado, ¿no? Los flujos en general, que es lo que mueve mucho este segmento, pues salen rápidamente flujos de containers, se van a tankers, a lo mejor luego salen de tankers y se van a dry bulk, ¿no? Un poco, van moviéndose muy rápidamente. En el caso, yo creo que por upside, que es lo que pregunta el oyente, yo creo que donde mayor upside puede haber es en navíos, porque es la que más barata cotiza. Pero bueno, como siempre, esto no es una recomendación de inversión ni mucho menos. Esto simplemente es para que conozcan un poco cuáles son los drivers que pueden llevar a que una compañía pues suba más que otra. Así que eso, yo creo. Perfecto, Krevix. Pues nos deja a Sánchez Egea una pregunta que es, si tuvieses que elegir una sola empresa española, una europea y una americana para el momento actual, para los próximos 5 años, ¿cuáles serían? Gracias por vuestro podcast. Gracias a ti por el comentario. Empieza tú si quieres, que ya hablo mucho. Pues
Una empresa española para los siguientes 5 años. Pues tengo dudas, porque a los niveles actuales, bueno, yo era muy positivo con Vidrala cuando se fue a los 60, pero ahora está más bien cerca de los 80. El margen de seguridad es menor. Me quedaría a estos niveles más bien con Inditex, en el caso de empresa española. En el caso de empresa europea, me quedaría con... ah, mm, no sé, Green Landscaping, por ejemplo, cuidados de jardines, que no está reaccionando muy bien al precio últimamente. Y yo creo que para los siguientes 5 años va a ser mínimo bagger. Y una americana que tenga en el top del fondo. Ahora mismo me pillo un poco. Mm, que como no pienso en términos de regiones, pues me quedo un poco perdido, pero americana yo diría Alphabet mismo. Es poco original yo qué sé, original en general, pero creo que a los niveles actuales, la TIR que va a generar va a ser de doble dígito, 13-15%. Simplemente con volver a las ventas, que bueno, sigue creciendo, pero imaginemos que tenemos una recesión. Con volver a las ventas previas y con unos márgenes como los que tiene actualmente, pues la TIR para los siguientes 5 años va a ser bastante interesante y con un riesgo bastante acotado por el modelo de negocio y el posicionamiento que tiene. Entonces, te diría esas tres. En tu caso, Krevix. Muy bien. La verdad es que yo hace muchos años que no invierto en España. Sí que es verdad pues, que sigo un poco el mercado, ¿vale? Tampoco con gran euforia, ¿no? Porque al final pues, la economía tampoco ha sido tan bollante como en otras geografías donde ha sido más interesante invertir, ¿no? Si tuviese que decir una española, me voy a arriesgar un poco, voy a decir un banco y voy a decir Bankinter. Creo que es un banco que está bastante bien gestionado, que se puede aprovechar bastante bien de las subidas de tipos que hayan, ¿vale? Entonces, pues bueno, es verdad que a lo mejor es el que cotiza con mayor premium sobre el resto de peers, pero porque es el de, diría, mayor calidad, pese a no ser un gran banco, ¿no? Como un BBVA, un Santander, etcétera, pero es un banco muy bien gestionado. Y yo creo, bueno, me arriesgo a decir Bankinter. Hay alguna otra compañía que sí que he seguido más, que me gusta, bueno, actualmente no la sigo tanto, ¿vale? Pero sí que me gusta mucho hace años, la verdad, que era SACIR. Cuando hicieron todo el cambio a ser pura concesionaria y demás, es una compañía que tardó el mercado en reconocerle, pero luego la verdad es que pues, tuvo una buena subida. Y la verdad también creo que puede ser interesante de seguir en los próximos 5 años. Respecto a europea, tengo la duda entre dos, pero me voy a decantar por Embracer, que yo creo que es a lo mejor de los picks más comprometidos, ¿no? Que siempre hay porque hay mucho amor-odio en redes sociales hacia ella. Creo que en 5 años, que es un plazo bastante largo para que las decisiones que está tomando el management vean su fruto. Yo creo que siempre nos centramos mucho en el corto plazo, sobre todo en este mercado bajista en general que estamos viviendo. Cualquier decisión a corto plazo es muy criticada. Yo creo que lo que está haciendo la compañía para el largo plazo va a ser lo mejor y yo creo que es lo que va a diferenciar entre los grandes publishers actuales y ellos. Me refiero a toda la estrategia de descentralización y diversificación que está tomando la compañía y pasar de ser de una compañía solo de gaming a transmedia, digamos, ¿no? De tocar todos los palos del ocio. Creo que necesita tiempo, pero que verá sus frutos este trabajo de Lars. Si no, también una compañía que me gusta mucho es Evolution Gaming. Estas dos ambas las tengo en cartera, así que bueno, como disclosure lo dejo ahí. Que bueno, pues es la compañía líder en software y casinos online.
y bueno, tiene unos márgenes EBITDA del 70%, creciendo, expandiéndose en Estados Unidos y en Asia, convirtiendo cada vez más parte de los mercados grises, digamos, no regulados en regulados. Por lo tanto, bueno, creo que también, dado que es una compañía no tan conocida, está pudiendo hacer un buen M&A, sobre todo para crecer en la parte de slots. Así que, bueno, en líneas generales, creo que es una compañía con muy buena perspectiva los próximos 5 años. Es verdad que cotiza un múltiplo más alto, a lo mejor por eso un poco más de mayor calidad, digamos. Pues gran generada de caja, margen del 70% de EBITDA, repartiendo un buen dividendo, recomprando acciones. Así que, bueno, yo creo que es una compañía europea muy interesante. Y americana, por ser un poco más contrarian, visto los últimos acontecimientos, voy a decir Meta. Tampoco es que sea la más original, pero yo creo que puede ser de las grandes la que más upside tenga, y yo creo que en 5 años sí que vamos a ver cómo tanto la parte de IA continúa combatiendo muy bien a los competidores que le van saliendo en la parte de Family of Apps que comentábamos en el anterior podcast, y sobre todo cómo la parte del metaverso va a comenzar a dar beneficios en los próximos 3-5 años. Así que bueno, y aquí me estoy tirando un moonshot, que diríamos, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué tal funciona. Buen moonshot. Nos dice IDB Investor, a mí me gustaría que comentarais vuestros inicios como inversores, vuestro cambio no de filosofía, track record, si lo lleváis monitorizado, y enhorabuena vuestro programa. Muchas gracias por el comentario. Pues bueno, los míos los he comentado muchas veces y tampoco quiero aburrir a nadie, pero vamos, a mí cuando finalicé ADE no tenía muy claro hacia dónde dirigirme, trabajaba en contabilidad y a través de un curso de banca del Banco Echeverría, que fue el primer banco que nació en España, pues un profesor me generó la suficiente motivación para que me llamara la atención esta disciplina, y desde ese día hasta hoy, pues bueno, ha sido mucho trabajo, hice 2 másteres, muchas horas de trabajo, medias de 12 horas diarias y demás, hasta llegar hasta aquí, que sobre filosofía, pues siempre me han gustado el mismo estilo de compañías de calidad, con alta visibilidad del valor terminal, buenos posicionamientos en las industrias en las que operan, intentar que sean oligopolios, monopolios o posiciones dominantes, como la mayoría de las compañías que suelo citar. Y bueno, track record, pues los fondos que gestiono, no hay mucho más. Sí que es cierto que los últimos 7 años me he dedicado también, y en gran parte del tiempo, a la gestión de patrimonios de family offices. Hablo de patrimonios superiores a los 100 millones. Y en ese caso, pues no se gestiona mediante renta variable. Estoy muy ligado al mundo del capital no cotizado, como pueden ser infraestructuras, como pueden ser coinversiones, como pueden ser secundarios, compañías no cotizadas, M&A. Estoy bastante vinculado a ese mundillo, incluso a día de hoy. Así que bueno, eso es un poco, siempre me han gustado las inversiones y me he esforzado desde hace muchísimos años para poder dedicarme a lo que me gusta, que por suerte pues es así, y espero que sea por muchos años más. En tu caso, Krevix. Sí, pues en cuanto a los inicios, yo empecé a invertir, yo soy el más joven, empecé a invertir en torno a 2015, 2014 empecé yo, 2015. Había acabado la carrera, estaba estudiando el máster sobre finanzas y había atesorado un pequeño capital jugando al póker online en esa época, bueno, desde el comienzo de la carrera básicamente, y es verdad que el mundo de la inversión pues me empezaba a llamar mucho la atención, ya no solamente el tema pues, de gestión, de trading en general, prop trading, temas de quant también me llamaban mucho la atención, pero al final pues descubrí el value investing
que yo creo que es lo que al final me hizo más clic o lo que más llegué como a comprender qué es lo que de verdad estaba llevando el precio en el medio largo plazo, ¿no? Que al final, pues siendo joven, yo creo que es lo que más te tiene que interesar, porque es verdad que siempre el trading pues es más interesante, más rápido todo, más, no sé, hazte rico, hazte pobre, pero de forma rápida, ¿no? Normalmente más hazte pobre, pero bueno, entonces, pues bueno, después de conocer un poco el mundo del value, pues con las típicas conferencias de Bestinver en esa época, de Paco y Álvaro de Guzmán, pues iba conociendo distintos fondos en España, empezaba a ver pues las posiciones que tenían. Yo en mi caso, en cuanto a filosofía, no he cambiado mucho. O sea, bueno, he ido cambiando pues de prueba y error al final, ¿no? De tipos de compañías donde te metes y después, pues, a lo mejor esto ha sido un error, ¿no? Meter una compañía a lo mejor tan ilíquida porque a lo mejor no tengo la convicción necesaria para estar en ella o a lo mejor en ciertas compañías donde a lo mejor has pagado un múltiplo mucho más caro y enseguida en cuanto ha pasado cualquier revés, pues te ha reventado. Pues bueno, este tipo de cosas. Entonces, pues bueno, intentas comprar con un margen de seguridad cada vez mayor, pero siempre un poco no muy buscando la colilla, ¿no? Digamos, el deep value, sino buscando un poco compañías, pues que crezcan, que sean de calidad, ¿no? Dentro de esto y intentar buscar dentro de esas, pues compañías que estén lo más baratas posibles, ¿no? Y entender sobre todo entender cuál es el motivo que les ha llevado a estar tan baratas, porque siempre hay un motivo, y entender o tener esa paciencia a lo mejor para decidir, oye, pues voy a estar dispuesto a que el management haga el turnaround o que a lo mejor este tema que a lo mejor es político o un tema de reputacional, etcétera, de ciertos momentos pase, una vez que se enfríen que se calme todo, ¿no? Pues la compañía volverá a cotizar a los múltiplos, etcétera, etcétera, ¿no? Pues siempre hay como pequeñas tesis, ¿no? De ese tipo, pues que con el tiempo pues vas como mejorando, ¿no? En cuanto a bueno, yo empecé a invertir primero en España, en 2015, 2016, la verdad, 2017 también aún, yo estaba invirtiendo en España. Luego ya cambié completamente a una versión más global. En general no me cierro a ninguna geografía, pero es verdad que pues me olvidé un poco de España, porque en España en esos momentos pues yo había invertido en compañías como IAG o SACIR, que comentaba anteriormente, algunas compañías a lo mejor de un poco más de calidad, lingotes especiales, balón de ley, compañías a lo mejor que sí que pues te las estudias y tenían mucho más sentido que otras, ¿no? Y sobre todo eran mucho más fáciles de entender que algunas otras más grandes que pues cuando estás empezando yo creo que se te hacen más bola entender todos los segmentos que tienen, qué es lo que les afecta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo siempre he recomendado que cuando se esté empezando a invertir pues ir a compañías posiblemente small caps, cosas que sean facilitas de entender, que bueno, que a lo mejor sí que pues tardan más en ser reconocidas, pero que cuando son reconocidas, pues la verdad es que se nota bastante en la cotización. Entonces, pues bueno. En cuanto al track record, yo creo que suelo ir poniéndolo por ahí. De los 2 primeros años, como invertía yo creo en ING, en el broker de ING, que es donde empezamos muchos, no tengo. Es verdad que fue positivo, pese a tragarme ahí un Brexit, la verdad, que me hizo bastante pupa, pero bueno, al final como el capital era muy pequeño, pues me permitía también promediar estas posiciones de una forma mucho más fácil. Luego el track record que lo he ido publicando en mi Substack. Así es, a final de año a lo mejor hago un post, porque la verdad es que con el club y demás lo tengo un poco abandonado. Pero bueno, en general el track record es el que tengo de Interactive Brokers, que lo tengo abierto yo creo desde 2018 y creo que debe estar en torno al 12% anualizado. Pese a la caída de este año, la verdad que se me ha evaporado mucho de ello, pero bueno, cosas que pasan. Y luego nos pregunta Rubinspier, también, bueno, un poco, ¿cuándo empezasteis en el mundo de la inversión? Yo esto está contestado por ambos. ¿Cómo y cuándo os disteis cuenta de que ya erais competentes? ¿Erais conscientes de vuestra evolución? No, Carlos, si quieres que tú aquí seguir o... Pues en mi caso, cuando empecé a sentirme más confiado y demás con los análisis que hacía, era sobre todo cuando se dan esos eventos de presentación de resultados
lees los resultados lo más rápido posible, conoces muy bien la compañía y tienes la impresión de que el mercado no está reaccionando de forma apropiada, que se está perdiendo algo, que no son los típicos highlights que se resaltan al principio, que es lo que se suele poner en los típicos tweets y demás, de han subido las ventas tanto, ahí no es donde está la amiga, y tú encuentras aspectos positivos importantes y ves que la compañía está cayendo fuerte, en esos momentos compras y al cierre del día o al cabo de unos días ves cómo realmente se digieren esos resultados de forma correcta y el mercado te da la razón que a veces sucede. Eso yo lo he visto en muchas presentaciones de resultados y es algo que te da mucha confianza de que sabes interpretar bien y encontrar aspectos que a los demás les cuesta más. Y sobre todo eso también te ayuda a evitar muchas minas. em, por el perfil de compañías que a mí me suelen gustar, pues estamos en un año muy complicado para ese tipo de compañías. Me suelen gustar compañías de calidad y con sesgo a crecimiento, que es precisamente lo que más ha caído, con muchísima diferencia. En cambio, pues no considero que me haya comido ninguno de esos sapos, compañías que caen un 90%, un 80%. eh, no hemos tenido de esas. Y muchas que hemos tenido en cartera, pues recuerdo creo que fue hace año y medio, hace un año, en mayo de 2021 creo que fue, si no me equivoco, estar diciendo que nosotros liquidábamos todas las posiciones en China y nos libramos, bueno, sobra decir que las cotizaciones cuando nosotros emitimos ese comunicado eran, yo diría que más del doble que las actuales, podría ser incluso el triple, por lo que nos evitamos mucho dolor. También recuerdo vender Meta y decirlo públicamente en el evento no sé si fue el evento, Al Facebook Connect del año pasado, creo que era, ¿no? sí, el año pasado fue en un evento que creo que tú también Sí, cuando estabas. hablando del metaverso, por primera vez, sobre todo, Sí, que empujaban muy sí, fuerte eso, el cambio de nombre y todo eso. sí. Pues ahí nosotros teníamos posición en Meta y vendimos y eso debe de ser sobre los 180 o $200. Y bueno, en general, pues también CarMax, otra que nos gusta mucho y pues vimos como el ciclo se estaba dando la vuelta, como al final eh, los préstamos a los vehículos de segunda mano es de los primeros tipos de préstamos que dejas de pagar y que sufre cuando el ciclo se da la vuelta y decidimos vender allá por 110, 120 y ahora mismo pues, llegó a estar a 60, ahora está a 70 y algo después del rebote, pero tuvo una caída importante. Y todas estas lecturas de saber anticiparte, que no siempre te anticipas, evidentemente, en algún momento lo sufres y sí que tenemos compañías que han caído un 40 o un 50, en ese caso sí. Pero cuando sabes anticipar este tipo de desastres, hablamos de caídas del 70%, 80%, pues bueno, yo creo que te da cierta confianza de que tienes cogido el pulso al mercado y gracias a ello, como digo, pues el perfil de compañías que nos suele gustar, yo creo que lo normal sería estar en un, no sé, un -30, un -25. En cambio, estamos en un -8. Y creo que es gracias a, bueno, pues saber interpretar bien el mercado y conocer bien las compañías en las que estamos. Y es lo que podría decir a Province Pierre. Sí, yo por mi lado parecido, sobre todo el tema de que has comentado al principio de entender los resultados, que yo creo que es súper clave, que aún así, bueno, pues todo el mundo también se puede equivocar, ¿no? Y a veces puedes hacer lecturas incorrectas, pero bueno, es algo que también te suele como dar esa confianza extra que necesitas como inversor, porque al final en un mercado necesitas tener confianza en ti mismo y en lo que haces, porque como la pierdas estás muerto, ¿no? A lo mejor la sobreconfianza es mala, ¿no? Pero sí que es verdad, pues, no estar dudando constantemente de tus decisiones porque puedes tener un problema, ¿no? Está bien luego a posteriori, yo creo, valorarlas, hacer un poco de introspectiva, pero yo creo que es importante eso.
Yo, sobre todo, una cosa que me gusta mucho es cuando la tesis de verdad se cumple. Es decir, cuando tú tienes una tesis, yo me acuerdo, por ejemplo, en el caso de JD en 2018, en el que hablaba pues como la parte logística, que los márgenes sean muy negativos en ese momento, cómo iban a continuar bajando, que eso le da un margen operativo increíble a toda la parte de e-commerce, que era algo muy parecido a lo que estaba haciendo Amazon en Estados Unidos, y de cómo ese crecimiento, eso unido al crecimiento de la clase media china, iba a potenciar mucho tanto sus ventas, quitarle cuota de mercado a Alibaba, sobre todo lo más importante, tener un margen operativo positivo, ¿vale? Que en ese momento pues ni lo tenía, bueno, el primer año en el que era positivo. Y cuando vas viendo la evolución de los distintos trimestres, de cómo ese margen operativo, digamos, de la parte logística va reduciéndose cada vez más, de ser negativo cada vez y tiende a ser más positivo, y ves ese tipo de cosas de que tu tesis se está cumpliendo, que la compañía está haciendo lo que tú ya preveías que hiciese, pues son cosas que te reafirman mucho, ¿no? Luego, pues también está situaciones especiales que comprendes de cierta manera, spin-offs, por ejemplo. Me acuerdo la spin-off de Carrier que salió a bolsa en 2020. El management la había inflado de deuda y la gente pues vio una compañía con mucha deuda en un momento complicado, imaginaos 2020 con pleno COVID. De hecho, el mismo día que salió, pues cayó y te permitía comprar esas acciones que en ese momento eran $12 o $11 o por ahí. Y oye, pues ves cómo en los siguientes trimestres la compañía aumenta ventas, estaban trabajando en un tema de refrigeración del aire para lucha contra el COVID, en hospitales, etcétera, lo cual pues es algo súper positivo y que el mercado no estaba ni siquiera mirando. Y joder, la compañía empieza a reducir deuda, generando un free cash flow, y el mercado aún así, pues una compañía que tenía, pues eso, en $12, $14, y empieza a subir, a subir, a subir, y llega un momento en el que pues, no te has dado cuenta y te ha hecho un tresbagger, como fue el caso. Yo la verdad es que luego vendí y siguió subiendo, a lo mejor eso fue un error, ¿no? Pero bueno, después de hacerte un por tres, pues son errores que no te duelen tanto, ¿no? Ese tipo de cosas, de sobre todo ver a lo mejor en los resultados o en el proforma que sacaban antes de la spin-off y demás, cosas que el mercado luego no parece que no le da importancia, ¿no? Pues es importante, ¿no? Y luego otro de los temas también es tener, yo creo, tanto la convicción y no dejarse llevar por el ruido, que es o sea, el mercado al final está lleno de ruido constantemente, y este año yo creo que es el que más hay. Y mira que ahora mismo estamos en un momento en el que acaba de quebrar uno de los exchanges más grandes de cripto, solo se habla de eso, la inflación nos ha estado reventando todo el año, y ahora en cuanto baja un poquito el mercado se ha vuelto súper alcista, etcétera, etcétera. Siempre hay muchísimo ruido en el mercado, y luego la realidad es que en las empresas las cosas no están cambiando a esa velocidad, ¿no? Entonces también tener esa pausa como inversor, esa paciencia para ver la oportunidad, saber cuándo alocar el capital, etcétera, yo creo que es clave para crecer, sobre todo como inversores privados, que es lo que más nos seguiréis en el podcast. Yo creo que eso es clave, ¿no? Alejarte un poco del ruido, conocer la compañía, estudiar bien los fundamentales y luego hacer el seguimiento de que, oye, lo que tú crees que es así, pues se va cumpliendo, ¿no? Y también tener también la fortaleza, digamos, de, oye, aunque no enamorarse en ese sentido, ¿no? Oye, no se está cumpliendo lo que decían, pues hay que saber salir, vender, etcétera, ¿no? O hablar con el management si tenéis esa posibilidad, o preguntar sobre por qué no se está cumpliendo, etcétera, etcétera. Entonces son cosas que cada vez, a medida que empiezas a invertir, o hay muchos inversores, que también muchos de los que nos seguirán habrán empezado en 2020, ¿no? Que es cuando pues todo el mundo está encerrado en sus casas, y lo que más llama la atención era el mercado de valores. Y bueno, pues sin duda, pues es algo que siempre es muy tentador y tal, pero al final muchos de estos inversores han invertido en las cosas que más subían, pues porque subían, ¿no? Porque al final la gente, el ser humano, quiere ganar dinero, y si puede ganar dinero rápido, mejor que no hacerlo lentamente. Y claro, el problema es que este tipo de inversiones son las que luego te llevan a caídas del 80-90%, que al final son las que hay que evitar, ¿no? O sea, como inversor también es muy importante evitar pisar minas. O sea, darte una compañía se hace un 90%. De hecho, yo una de las cosas que más orgulloso estoy
es de haber vendido Cardialytics, que es una compañía que conté hablando de Martí, que antes nos hacía una pregunta, de una compañía que presenté la tesis ahí, pero una vez que tú ves que la tesis no se cumple o que la valoración ya es excesiva, lo que tienes que hacer es salir, ¿no? Y no enamorarte pensando, este es el nuevo Amazon, este es el nuevo Facebook, este es el nuevo Trade Desk, lo que sea, ¿no? Así que por acabar ya un poco también saber identificar esos problemas o saber vender a tiempo ciertas compañías cuando la valoración ya está muy alta y el potencial es pequeño. Perfecto, Krevix. Pues penúltima pregunta, de aquí a un año, inversión en renta variable o en renta fija. Aquí mi opinión es que depende un poco del perfil del inversor. Ahora mismo en renta fija hay retornos potenciales muy interesantes. En dólares no es raro encontrar yields del 7-8%, dependiendo de la duración, y en euros, bueno, pues más bien del 4-6%. Si te vas a high yield, bastante, bueno, 6 sin ser high yield es complicado. Pero yo creo que depende un poco del inversor, porque al final estar en la parte de deuda en vez de en la parte del equity, pues tiene la certidumbre de los flujos siempre y cuando hayas hecho tu trabajo de forma apropiada y no haya un evento de crédito y tú cobres. Y si estás en la parte del capital y es una empresa con un potencial elevado, pues esa opcionalidad de no tener capado tu límite de ganancias, pues también es muy interesante. Yo creo que ambas son formas de invertir que tienen todo el sentido del mundo, pero en mi opinión depende un poco de cuál sea tus objetivos, tu perfil y tus expectativas de rentabilidad, es lo que puedo decir. Ahora mismo considero que hay oportunidades en los dos segmentos, tanto en renta variable como en renta fija. En renta fija sí que es cierto que todo el espectro de crédito como tal, creo que hay oportunidades sencillas de encontrar, y en renta variable yo creo que es más en determinados segmentos, en small caps o en compañías con un perfil más cíclico que se han visto más penalizadas. Desde luego que las típicas compañías como puede ser el Nestlé de turno y similar, pues ahí no hay oportunidades, siguen cotizando a 20 veces flujo de caja y parece que no va a cambiar, ¿no? Entonces, bueno, en ambos universos considero que hay buenas oportunidades hoy. Lo que pasa es que hay que saber seleccionar bien cuáles. Es difícil mojarse, la verdad. No lo has hecho mucho, pero es verdad que es muy complicado ahora. Sobre todo, bueno, el inversor privado o que a lo mejor no tiene tanto capital, pues la renta fija les queda un poco más lejos. Sí que es verdad que hay opciones, ¿no? Hay bonos con nominales más pequeños, hay ETFs, etcétera. Aunque yo creo que no es la mejor forma de invertir en renta fija a través de un ETF, pero bueno, sí que hay opciones también, ¿no? De hacerlo. Y al final, pues como comentaba Carlos, en la parte de renta fija, sobre todo, pues que la duración, sobre todo, es lo más importante ahora mismo. Depende a ver cómo estés viendo tú el mercado, te puede salir muy bien o te puede salir muy mal, ¿no? Porque muchos dirán, pues a lo mejor aprovechando la caída en bonos de larga duración que ha habido tan fuerte, ¿no? Pues esa convexidad, pues vamos a aprovecharla y comprar a lo mejor estos bonos ahora, ¿no? Para el rebote. Pues bueno, si la Fed pivota y estos bonos pues rebotan mucho, pues bueno, se puede ver, se pueden hacer grandes retornos, ¿no? Pero yo creo que, o sea, no es una forma que a mí me guste de invertir. Yo creo que lo más sensato es hacer el estudio de las compañías, digamos, invertir en bonos de compañías en todo caso, en las que te las conozcas muy bien, ¿no? Que sepas la predictibilidad de sus flujos de caja. Entonces, pues bueno, sí que es verdad que vas a estar más seguro en esa parte que en el equity, ¿no? Que siempre es el que más sufre. Pero bueno, al mismo tiempo, pues el retorno en renta variable después de un año en el que ha caído tanto la bolsa y tal, pues es cierto que si hubiese un pivot o si hubiese una relajación de las políticas monetarias de los bancos centrales, que yo la verdad es que lo veo aún un poco lejos y creo que van a continuar, y sobre todo en Europa falta mucho por hacer, pues sí que podríamos ver un muy buen año de renta variable, porque comentas de aquí a un año.
Y luego pues hay otros temas también que influyen mucho, pues que son todo el tema de China, de la reapertura. Es verdad que esta semana teníamos noticias muy positivas, tanto de China por que iban a bajar las medidas de COVID, tanto de entrada como de cuarentena, que se hacían en el país asiático. Luego también tenemos buenas noticias en la parte de la guerra de Ucrania, con la recuperación de Kherson por parte del ejército ucraniano y ver al ejército ruso replegarse y la posibilidad de que hayan negociaciones de paz una vez más. Sí que parece difícil que lleguen a un acuerdo en el corto plazo, ¿no? Pero bueno, son cosas positivas dentro de la macro. Y luego, por otro lado, pues el tema de la inflación en Estados Unidos, ¿no? Que, bueno, pues salía un dato bastante mejor de lo esperado, 7,7%, y bueno, pues hacía que todas las bolsas pues tuviesen un rally brutal estos dos últimos días de mercado, de hecho de los más fuertes desde el 2008. Entonces, pues claro, al final es un poco una apuesta y nadie tiene la brújula en el corto plazo. Yo, por mi parte, creo que la renta variable lo hará bien en el próximo año y yo al menos voy a continuar invertido en renta variable, ¿no? Pero sin duda, pues yo creo que hay fondos de renta fija, que a lo mejor es la forma más fácil que tiene el inversor privado de hacer, que pueden ser muy interesantes de seguir, ¿no? Perfecto. Pues nos queda una última pregunta de Toño. ¿Qué recomendáis para aprender sobre opciones financieras? Bueno, pues ahí en el Club del Value Investing hablamos de opciones. De hecho, hay contenido al respecto que ha hecho Krevix, Ayuso, que he hecho yo mismo. Y en el propio Value School va a volver a salir, creo que este mes de noviembre, el curso que hice, que pues la verdad que tuvo muy buen feedback. Había más de 300 alumnos, o sea que es algo que ha salido muy bien y que ha gustado mucho y que tiene un precio tremendamente económico, creo que son unos 100 euros. Entonces, considero que, a pesar de que el profesor soy yo, pero considero que por el precio que tiene, sin duda merece la pena. El objetivo es aprender opciones desde cero y el resultado después de hacerlo estoy seguro de que será que aprenderás opciones desde cero. Así que es lo que puedo decir. Y nada más, hasta aquí el capítulo de hoy. Lo dicho, por favor, sed generosos con nosotros y dejadnos vuestro like o comentarios. Los comentarios también siempre interesan, vuestro feedback, cómo lo veis, si os gusta el formato, si no, bueno, lo que queráis. Pero siempre interactuando con nosotros, que a nosotros pues, nos parece interesante que sea así, es más dinámico. Y nada más, nos vemos la semana que viene con un nuevo capítulo. Espero que tengáis un buen fin de semana. Un saludo.